saludo muy especial desde acá, desde mi sazón, donde esta semana es muy importante desde muchas perspectivas, tanto de la perspectiva religiosa y desde la perspectiva gastronómica. ¿No crees tú? Claro, claro que sí. Muy importante. Es la Semana Mayor, así está denominada. Sí, precisamente muchos dirán, bueno, pero ¿qué tendría esto que ver con la gastronomía? Y tiene que ver mucho. Las religiones van de la mano en conjunto con la gastronomía, no solamente es el tema religioso, es lo que nosotros consumimos en esos tiempos. Yo les voy a explicar algo. Por ejemplo, si yo voy a cocinarle a una persona de la cocina hindú, no podría cocinar lo que es carne de res. ¿Por qué? Porque para ellos sería un tema religioso. Entonces tendría que irme con otro tipo de proteína. Si yo le voy a cocinar a un adventista, pues al adventista no puedo cocinarle de ninguna forma el cerdo. ¿Por qué? Porque ellos no comen cerdo. Entonces entraríamos en un plano religioso completamente. Ahora, el que nos viene más como anillo en dedo es la celebración de la Semana Mayor, como es la que llamamos Semana Santa en Venezuela. Entonces, dentro de esta cocina nos ubicamos con muchas tradiciones. Volvemos a la tradición culinaria, donde empezamos a ver el chigüire, empezamos a ver la dulcería criolla, basada en ¿qué? En los buñuelos, ¿verdad? Que mucha gente piensa que los buñuelos son venezolanos, pero su base viene de fuera. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Inclusive los romanos ya trabajaban con su tipo de buñuelo. Entonces, ¿a través de qué? De la harina de trigo. La palabra buñuelo inclusive viene de una terminología que usaban los romanos, que viene de puñuelo, quiere decir a través del puño, porque los buñuelos en la parte del extranjero serían redondos, cosa que a nivel de Venezuela se mantiene redondo, pero en algunos sitios. En el caso de la cocina larense, que es la que más nos compete a nosotros, que estamos en el estado Lara, estamos en Barquisimeto, se prepara como de una forma de arepita. Entonces aquí vamos a ver inclusive muchos platos de tradición, como el caso del majarete, como el caso del dulce de lechosa, como el caso del pescado frito, el pescado, las empanadas de cazón, ¿verdad? Tenemos allí la presencia, vuelvo y repito, del chigüire, a través de prepararlo como un pisillo, que en la parte de los llanos no es más que una carne, digamos, no guisada, sino más bien seca. Y de ahí nos vamos a otras tradiciones en conjunto, como un pescado relleno, el cual hemos envuelto en hojas de plátano, y así sucesivamente una cantidad de recetas que van a ser muy atractivas para todos ustedes. Pero hablando de esa semana, sí quería conversar con Zuli, porque no podemos olvidar el tiempo que estamos viviendo. Para muchas personas lo tomamos como un tiempo de vacaciones, pero es un tiempo en realidad de una reconciliación con Dios y un tiempo que llaman quizás de penitencia. La penitencia podrá sonar como algo de una normativa muy fuerte, pero no es así. Por eso es que yo quisiera que Zuli les hablara un poquito de eso, a qué se están enfrentando ustedes en esta Semana Santa. Fíjense que a veces, yo decía ahorita en clase, que a veces hasta las frutas van relacionadas con ello, porque tenemos la fruta de la tentación, que la podemos ver en la manzana, pero tenemos también la fruta de la pasión, que la vemos en este caso con la parchita, que es el nombre que recibe en Venezuela. Y resulta que ambas están relacionadas, una con la tentación a nivel de Adán y Eva, y la otra es el fruto de la pasión, porque es la pasión de Cristo. Entonces vemos que la influencia a nivel religiosa es muy palpable dentro de la gastronomía. Sí, entramos en Semana Santa, la Semana Mayor. La Semana Mayor a nivel mundial para todos los católicos. Iniciamos después de 40 días, lo que llamamos Cuaresma, donde tuvimos tiempo de reconciliarnos con Dios, de pedir perdón por nuestras acciones, por nuestros pensamientos y reconciliarnos a través de nuestros hermanos, reconciliarnos con Dios, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de todos los que tenemos a nuestro alrededor. La Semana Mayor es
para muchas personas signo también de tradición familiar. ¿Por qué? Porque es una costumbre que desde hace muchos años viene formándose y forjándose en las familias. La mesa de Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, que es el día donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sábado con la vigilia pascual y aquella celebración de la resurrección y de la vida que Jesucristo vino a traernos a todos nosotros, el domingo de resurrección. O sea, son días grandes para estar en familia y para que esas tradiciones no se pierdan. Recuerdo mucho, Víctor, en mi casa y en muchas casas de Lara y de Venezuela en esos días, la mesa. Se servía la mesa completa donde estaban los buñuelos. Sí, era un banquete en realidad. El banquete, los buñuelos, el chigüire que nunca puede faltar con ese toque de papelón que le daba a mi familia en particular y que adoro. La presencia del bacalao a través del revuelto. La sopa de arepita, no podía faltar. Una sopa que ustedes verán en nuestros videos. Una tradición muy de acá, de larense. Muy larense y que no podía faltar. La ensalada, recuerdo mucho que mi papá nos decía, eran simples rebanadas de zanahoria, papa, remolacha, huevo duro, pero lo importante de esta ensalada era el aderezo, ¿verdad? Su vinagreta que llevaba vino. Lo que llamaban tricolor. Era dulzón. Sí, con aquella vinagreta. A través de los papelón, en muchas partes llamado también panela. Los dulces, el dulce de lechosa, el majarete, es decir, uno recuerda que la familia... En algo, precisamente, es que el tema estaba en que no solamente era ver la mesa y la composición de la mesa, era ver a la familia trabajando en cocina, ¿verdad? Sí. Preparando todos estos platos. Inclusive llegaba un momento en que algunos se volvían especialistas. No, es que el chigüire se le deja a tal persona porque a tal persona le queda espectacular. La ensalada, el aderezo, pues, o la vinagreta tiene que estar preparada por la tía tal o la hermana tal o tal persona o mi abuela. Pero hacíamos de esto una fusión, tanto en las preparaciones como después en la parte del servicio. Sí. Y después venía pues la vocación de ir pues a la iglesia para ver cada uno pues de estas ceremonias que se hacen allí. Muchas veces, Zuli, yo diría que muchas veces no entienden lo que significa la Semana Santa. A veces pensamos que nada más irme a la playa o ir a disfrutar de cualquier paseo. ¿Eso es malo? No, eso no es malo, porque estaríamos disfrutando de toda la creación pues, de nuestro Dios. Pero de una u otra forma tenemos que analizar de qué es una reconciliación entre el hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios manda a su Hijo para que fuese el último sacrificio presentado a Dios. A través de Él, ¿verdad? Hemos conseguido reconciliarnos con Dios. Quiere decir, es verdad, Él murió en ese momento. Baja a los infiernos, abre las puertas, quiere decir, se abren las puertas al cielo, se convierte Jesucristo en el único camino de acercamiento a Dios, quiere decir, Él nos da esa oportunidad y para garantizar de que eso es una realidad, viene la resurrección, resucita. Por lo tanto, el tema a nivel de Semana Santa no es un tema triste, es un tema más bien festivo, que se debe celebrar la resurrección de Él, el habernos liberado de la muerte y darnos vida eterna. O sea, quiere decir, ya no estamos en una fosa, ya estamos en un camino directo al cielo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y lo Yo lo veo de esa forma. Es verdad. A la playa, por ejemplo, que tú dices, pues era la única época o una de las pocas épocas del año donde mi familia, que mi papá tenía 8 hermanos y cada uno tenía su familia, ¿verdad? Podíamos reunirnos y era un reencuentro tan bello.
y lo hacíamos en la playa, ciertamente, pero no dejábamos las tradiciones. Igual allá a la mesa, cada quien llevaba parte y después íbamos al pueblo, a la iglesia, porque también en entonces el caso de los católicos que lo celebran de esta forma, pues muchas otras religiones están muy relacionadas con el mismo catolicismo y lo celebran también de esa manera. O sea que estamos hablando de una época, mi gente, donde nosotros aprovechemos la oportunidad que se nos da, porque este es un país católico y por eso se da esta semana libre. Pero aprovechen, ¿verdad?, de vivirla y vivirla a través de Dios, a través de Jesucristo, a través de nuestro Dios, sea de la religión que sea, porque no estoy hablando de un plano religioso, estoy hablando de un acercamiento que debemos tener con Dios. Y la única forma de llegar a Dios es a través de nuestros semejantes. Quiere decir, las personas que nos están acompañando. Así que, sin más quizás que decir, vámonos directo y van a ver una cantidad de entrevistas que le fuimos haciendo a los muchachos mientras hacían sus preparaciones para que ustedes tomen nota y agarren esa receta. Precisamente en esta lucha que Mi Sazón también tiene, ¿verdad? Y en este querer que las tradiciones no se pierdan y mantener esas tradiciones y llevarlas de generación en generación, Mi Sazón, su parte académica, el chef Víctor Santander, ha creado una clase llamada Platos Típicos de Semana Santa, y toda la semana pasada y en esta semana estarán todos nuestros grupos viendo esa clase, donde les hablaremos justamente de cada uno de estos platos típicos y ellos van a elaborarlo en este querer que las tradiciones no se pierdan y se mantengan en el tiempo. Hola, Isabel Carolina nuevamente por acá. Hoy estamos haciendo lo que es un revuelto de bacalao, una comida típica de Semana Santa. Tenemos cortado lo que es el ajo, el cilantro, el ají dulce, la cebolla, el bacalao previamente hervido, aproximadamente 10-20 minutos dependiendo de la pieza, mechado y sin piel. Podemos hacerlo con las manos o con tenedores tranquilamente. Tenemos los huevos batidos y tenemos las papas previamente cortadas con 1 centímetro aproximadamente y hierro para ablandarlas. Luego esto lo vamos a unificar todo en un sofrito, un rehogado que vamos a hacer de cebolla, el ají y el ajo, y el ají. Y lo revolvemos todo. Integramos lo que es el pescado, le integramos el bacalao, integramos las papas, salpimentamos en el momento para el gusto de cada quien y listo. Cerramos con cilantro y emplatamos. Saludos, mi nombre es Francis Rodríguez, les hablo desde acá de la Academia Mi Sazón. En esta época de Semana Santa nos tocó elaborar dulce de buñuelo. Sabemos que los buñuelos son típicamente tradicionales en la Semana Santa, por lo tanto no podemos faltar. Para elaborar los buñuelos necesitamos yuca, queso rallado, fécula de maíz, azúcar y papelón. Acá tenemos clavos de olor y también canela y aceite para freírlos. Para la elaboración de la masa de los buñuelos usamos la yuca triturada, a esto le agregamos el queso rallado, el azúcar y la harina de trigo. Y con esta masa comenzamos a elaborar nuestras arepitas. Después las pasamos por la propia harina de trigo, las colocamos en un plato para poder proceder a fritar. Hola, saludos, mi nombre es Ramari González. El día de hoy, la clase sobre la Semana Santa, estoy elaborando los dos dulces tradicionales de lechosa, uno de papelón y el otro es de piña. Ya tengo el papelón molido, se puede rallar, se puede picar de la manera que se prefiera. Ya tengo aquí la lechosa amasada con el bicarbonato para que le dé brillo y ya tengo aquí la piña cortada. Ya solo falta elaborar el dulce.
Saludos, mi nombre es Paola desde la Academia Mi Sazón y hoy estoy preparando un pescado relleno con aceitunas rellenas y palmitos, con un rebozado de aliños verdes como cebolla, pimentón, cilantro, cebollín y un aceite aromatizado con ajo. Y vamos a usar una técnica de papilote. El día de hoy voy a hacer un pisillo de chigüire, ¿verdad? El cual pasó por un proceso de desalación, el cual consiste en dejarlo remojando de un día para otro en agua con sal. En este caso yo voy a hacer el pisillo, pero sin agregarle el papelón. El proceso de desalación es necesario hacerlo para quitarle ese sabor tan fuerte de la sal. Como sabemos, pues el proceso de desalación lo hacen como medio de conservación de la proteína, ya que pues esta proteína viene de los llanos, ¿verdad? Y para poder aguantar el tiempo que viene en camino, para que no se dañe, lo salan para para conservarlo, pues. Y este es el proceso que se debe hacer antes de cocinar el chigüire. Saludos, en la tarde de hoy hemos cocinado dos maneras distintas de chigüire. En esta ocasión presentamos el chigüire pisillo, que es una técnica en la que se sofríen aliños y se le agrega el chigüire posteriormente. Solamente así, no tiene más nada, por lo tanto es un chigüire que es seco y que por tanto tiene un sabor un poco más intenso, podríamos decirlo. Por otro lado tenemos el chigüire guisado, que de la misma manera que el chigüire pisillo se hace un sofrito de aliños para luego más tarde agregarle tomate, el chigüire y por último se le agregó un guarapito de papelón. Esto con el objetivo de, digamos, neutralizar un poco el salado que tiene normalmente el chigüire por el proceso en el que se prepara. Bueno, mi nombre es Fabiana Velasco y junto con mis compañeros Juan Oropesa y Jackie Pérez les vamos a hablar sobre el majarete. Primero que nada hay que saber que el majarete se realizó durante la época colonial. Comúnmente el majarete se encuentra en los países que están en la cuenca de Maracaibo, como República Dominicana, Venezuela, entre otros. Para la preparación de este plato comenzamos desconchando el coco y luego lo troceamos para colocarlo en la licuadora y procesarlo con una taza de agua tibia. Luego le echamos leche y lo preparamos con margarina para darle ese espesor, para que quede como una consistencia cremosa. Lo cocinamos para que esto haga su efecto y lo pusimos a refrigerar. Con el que es más marroncito le colocamos papelón. Hicimos el mismo procedimiento, pero le colocamos papelón y este hace que quede una consistencia más cremosa. Para el emplatado nos quisimos fijar en un modelo de tablero de ajedrez.
hicimos dos clases de mezcla, una llevada más al término del tembleque, que es un poco más duro, como es el blanco, y uno del manjarete, que utilizamos la parte del papelón para poder hacer la mezcla. Muchas gracias. Hola, somos estudiantes de la Academia Mi Sazón. Mi nombre es Fernanda Rosa y Goye. Y hoy les venimos a presentar unas empanadas de cazón y mariscos. En este caso, las empanadas de marisco tenemos que comenzarlas con una base fundamental en la cocina venezolana, como podría ser un rogado o como comúnmente lo llamamos en casa, un sofrito de vegetales, o aliños como le decimos en casa por cariño. Comenzamos con una base fundamental de cebolla, ajo y ají dulce, dándonos nuestro sabor característico de Venezuela. Se acompaña con cebollín, dependiendo de la familia, pimentón, y en dado caso de que se quiera un poco más jugosa, con un poco de tomate. Luego de sofreír nuestros vegetales, lo que hacemos es agregar el calamar cortado en cubos para que tenga una mejor mordida y se sienta más cómodo al comerse. Igualmente, el camarón cortado en cubos y ya limpiado se sofríe y luego lo agregamos a la masa. La masa de las empanadas la hicimos con harina de maíz, harina de trigo, un poquito de azúcar y le agregamos aceite anotado. Para la preparación de nuestro cazón, colocamos a sofreír los aliños, que en este caso sería ají dulce, pimentón, cebolla y ajo. Los sofreímos, colocamos un poco de aceite de anoto, colocamos nuestro cazón para que absorba todos los sabores, todos los jugos, y ahí tendríamos nuestro guiso de cazón. Luego colocamos una bolsa, para el proceso de las empanadas colocamos una bolsa, aplanamos, colocamos nuestro guiso y hicimos con una tacita, como en la cocina venezolana, hicimos nuestra forma de la empanada en forma de luna y ahí. Hola, soy Carolina, estudiante de la Academia Mi Sazón, y hoy vamos a presentar un pescado al papillote. Es una técnica culinaria francesa en la cual envolvemos los alimentos o el alimento, la proteína que vayamos a cocinar, en una envoltura ya sea de papel aluminio o papel encerado. Pero en este caso quisimos hacer algo más venezolano, criollo, y utilizamos hojas de plátano. Mi compañera Danelis va a redactar y les va a decir qué hizo en el plato. Hola, lo que hicimos una abertura a lo largo, para poder sacar el esqueleto del pescado, para tener una mejor cavidad a la hora del relleno. Se realizó un rehogado con cebolla, pimentón, ají dulce, cebollín, ajo porro y ajo. Y también se le colocó palmito y aceituna. Esto se hizo un rehogado, luego lo colocamos, envolvimos el pescado en la hoja de plátano y luego lo envolvimos con papel de aluminio para una mejor cocción y conservar los jugos, que la proteína quede jugosa, para que conserve su sabor y su aroma. Sopa de arepitas o de torticas. Para esta preparación debemos hacer una masa de arepa con harina de maíz, queso de año rallado, suero, un huevo y sal. También podemos agregarle un poquito de crema de leche, si es nuestro gusto. Amasamos bien y hacemos mini arepitas que queden un poquito gruesas pero pequeñas, y las cocinamos a la plancha. Montamos un caldo de vegetales con agua y vegetales como cebollín, ajo porro, cebolla, pimentón, bastante ají dulce es el secreto. Por supuesto, sal y pimienta. Esperamos que nuestro caldo esté listo, y cuando esté hirviendo y ya tenga un rato de hervor, vamos a introducir nuestras arepitas allí. Las dejamos un rato mientras hierve allí con el caldo, y luego engrosamos con cuajo. Este cuajo lo preparamos con harina de maíz y agua, o un poco del mismo caldo también puede ser. Vamos agregando en forma de hilo y esperamos que engrose un poquito nuestra sopa.
Servimos con abundante cilantro picadito por encima. Y así terminamos con nuestra clase de Semana Santa, en los cuales queremos llevarle un mensaje muy optimista para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga. Aprovechen esta semana para reconciliación con nuestros familiares, con aquellas personas que estén cercanas, pero sobre todo con aquellas que quizás estemos un poco distanciados. Busquemos el acercamiento a través de Dios y a través de nuestros platillos, porque terminando hoy con unos platos que quedaron demasiado buenos. Excelente. ¿Y cómo les quedó? ¿Y cómo les quedó? ¡Demasiado bueno! ¿Cómo les quedó? ¡Demasiado bueno!